Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco, a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mitzi, por la presentación. Y es un placer poder estar con ustedes a través de este canal. No dejen de seguirnos en este ciclo de conferencias que son los martes y los jueves. Y pues hoy vamos a presentar un tema que forma parte de un caso particular que tenemos un pedacito en la muestra. Es muy grato por aquí tener a una compañera que nos va a hablar precisamente de un lugar que más bien de un caso de particular de un sitio donde tenemos evidencia arqueológica que pues no ha sido muy documentada en las fuentes históricas. Es un tema súper interesante. Es el sacrificio de españoles en tiempos de la conquista. Lo va a presentar Karina López Hernández. Ella es pasante en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se encuentra realizando su investigación de tesis titulado El análisis del hueso hervido en el Templo Mayor de Tenochtitlan, y actualmente ella es miembro del proyecto Templo Mayor, y su línea que lleva de investigación pues se encuentra precisamente el análisis tafonómico de los restos óseos humanos. Muchísimas gracias, Karina, por aceptar la invitación para compartir con nosotros un poquito de lo que ha sido este trabajo súper interesante. Yo estoy muy emocionada de que podamos compartir contigo este espacio y pues que nos puedas ilustrar con todo lo que has encontrado. Adelante. Muchas gracias. Comienzo a compartir la presentación. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero agradecer al Museo del Templo Mayor por la oportunidad que me dieron para presentar este tema de investigación, especialmente a Judith, quien pues aceptó que diera esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, asimismo, les agradezco a todo el público que nos observa, que nos está acompañando, y los invito a que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias súper interesantes que se estará llevando a cabo los días martes y jueves. Por mi parte, en esta ocasión les presento el tema intitulado El sacrificio de españoles en tiempos de la conquista. Bueno, para entrar en materia, debo mencionar que este trabajo surgió como parte de dos líneas de investigación. La primera de ellas es el interés por el tema del sacrificio humano en Mesoamérica, mientras que la segunda fue debido a los primeros resultados de mi tesis de licenciatura en arqueología sobre el análisis de hueso humano hervido y su posible relación con la antropofagia. Y bueno, en la presente diapositiva podemos observar el sacrificio humano retratado en el Códice Tudela, en el cual se lleva a cabo la extracción de corazón por medio de una incisión en el pecho, y bueno, quien la está llevando a cabo es un sacerdote que tiene un cuchillo en la mano. Asimismo, podemos ver la cocción de un individuo en grandes ollas representada en el Códice Florentino. Aquí podemos ver pues una gran olla sobre fuego, y dentro de ella se encuentra el cuerpo, únicamente se muestra la cabeza. A un lado de esta olla está un personaje que se encuentra ingiriendo una pierna humana, ¿no? Esta acción de cocción y consumo de carne humana puede ser corroborada en los hallazgos arqueológicos. Tal es el caso de los restos óseos con presencia de hervido que se han localizado en diversas excavaciones arqueológicas a lo largo de toda el área de Mesoamérica, ¿no? Existen diversos documentos, diversos trabajos en los cuales se indica la presencia de estos restos óseos.
Para el caso de Templo Mayor, podemos observar que también se han localizado este tipo de elementos, tales como cráneos de Zompantli. Aquí podemos ver un cráneo con las perforaciones laterales que se realizaban para espetarlos en el Zompantli. Y bueno, este fue recuperado en la ofrenda 159, excavada por el Programa de Arqueología Urbana. Ahora bien, antes de entrar en materia, voy a dar un panorama muy general sobre el sacrificio humano realizado en Mesoamérica para después hacer comparaciones en la época de la conquista con la tradición religiosa mesoamericana y poder ver que algunos de estos tratamientos se seguían llevando a cabo después de que llegaron los españoles. Bueno, como sabemos, el sacrificio humano fue una práctica que se llevó a cabo en diversas partes del mundo y en Mesoamérica, especialmente en esta última región. Fue una actividad recurrente en distintos sitios y temporalidades, desde periodos muy tempranos, ¿no? Por ejemplo, en el preclásico ya hay evidencias de sacrificios humanos. Esta práctica era una actividad polisémica, es decir, tenía más de un significado y, bueno, dicho acto se realizaba con fines rituales para establecer una clase de comunicación con divinidades por medio de la inmolación de la víctima en ciertas ceremonias o ciertos periodos muy específicos. Este hecho implicaba un intercambio de energía para que existiera un equilibrio con las deidades y, bueno, de esta forma, pues, pudieran seguir dando ciertos beneficios, por decirlo así, ¿no? Que siguiera lloviendo, que bueno, hubiera buenas cosechas, entre otras cosas. Existían diversas formas de sacrificio, entre ellas podemos mencionar el flechamiento, que podemos ver representado en esta lámina del Códice Teleriano Remensis, el cual podía ser una forma de suplicio previo a la muerte o bien la forma de sacrificio como tal. Además, de esta forma de sacrificio también existía lapidación, la cual está mejor documentada en el área maya, despeñamiento, inanición, degüello, como podemos ver también acá en esta lámina del Códice Borgia, en la cual se ve cómo se está cortando el cuello. Y bueno, la forma de occisión más documentada, pues es la extracción de corazón, que ha sido registrada en diversos códices y crónicas. Colocamos aquí la imagen del Códice Magliavecchiano, en donde se muestra la extracción de corazón de un individuo sobre un templo. En la parte de abajo se ve otro individuo que ya fue sacrificado anteriormente y pues fue despeñado por las escalinatas. Para el caso de Templo Mayor, este tipo de sacrificio ha sido documentado de forma muy escasa en los diversos contextos arqueológicos, ya que en la mayoría de las ocasiones en los depósitos únicamente logramos encontrar cráneos, mandíbulas, algunas vértebras y nada más. El esqueleto postcraneal por lo regular no se encuentra en estos depósitos. Ahora bien, posterior al sacrificio se realizaban una serie de distintos tratamientos postsacrificiales con el cuerpo del individuo sacrificado. Por ejemplo, el cuerpo sin vida se podía desollar, es decir, se podía desprender la piel de la víctima por medio de diversos cortes, tal y como lo podemos ver en esta lámina del Códice Florentino. En ella se puede observar a 5 sacerdotes que se encuentran tirando de la piel para poderla desprender del cuerpo del individuo. Los individuos a quienes les era retirada la piel podían ser hombres y mujeres y este tejido podía ser vestido por los sacerdotes y utilizado en diversos rituales y danzas. Por ejemplo, aquí en esta lámina también podemos ver a un individuo que porta la piel de un sacrificado y bueno, la piel se representa con un color distinto para poderla diferenciar de que era una vestimenta. Sin embargo, este no era su único uso. También podía fungir como trofeo. En otras ocasiones las pieles eran rellenadas y se colgaban en ciertos templos y además podían ser curtidas para tener una mejor preservación y utilizarlas posteriormente en alguna otra ceremonia.
También el cuerpo del sacrificado podía ser ingerido en un banquete antropofágico realizado en momentos especiales, tales como las fiestas de las veintenas, en ceremonias como la ceremonia del Fuego Nuevo y en fiestas en honor a algunos dioses. Tal es el caso de la ceremonia en honor al dios Mictlantecutli, representada en el Códice Magliabequiano, en donde se muestran vasijas con restos óseos, aquí en el centro de la imagen, y bueno, podemos ver las extremidades, podemos ver una pierna, una mano y la cabeza. La carne del sacrificado podía ser cocida en grandes ollas, como se muestra en la relación de Michoacán. En esta imagen podemos ver de nuestro lado izquierdo una olla de gran formato colocada sobre fuego, en donde se ve en su interior un conjunto de extremidades que pueden ser pies y manos. Del lado derecho vemos un recipiente con una extremidad y un individuo al lado que sostiene una mano y se está llevando a la boca algún elemento que posiblemente sea esta carne. Ahora bien, la carne podía ser preparada con diversos ingredientes. Entre ellos podemos mencionar la sal, maíz, chile y en ocasiones se le podía agregar también flor de calabaza o mezclarla con carne de aves. Además de la carne, se podía consumir la médula ósea que se encontraba al interior de los huesos e incluso hay menciones en algunas fuentes en las que se dice que el corazón también podía ser cocido y consumido por los sacerdotes. Debemos aclarar que no toda la población podía comer carne humana, únicamente era consumida por un grupo muy selecto, entre los que se encuentra el gobernante, a quien se le daba el muslo por ser la sección que tenía más carne. También la podían consumir la nobleza, los mercaderes y los guerreros que habían capturado al individuo que se había sacrificado, así como sus familiares o conocidos más cercanos. Podemos ver que la antropofagia iba más allá de un consumo de carne ordinario, es decir, esta carne no se consumía para obtener algún tipo de proteína, ya que este acto tenía implicaciones rituales, pues se realizaba únicamente en fechas y en sitios específicos. Posterior al sacrificio, frecuentemente la cabeza de los individuos era decapitada y colocada en una estructura denominada zompantli, tratándose de una construcción compuesta por postes, travesaños y de madera en donde eran espetadas las cabezas, las cuales permanecían expuestas por un tiempo. En algunos documentos indican que estas se caían después de un tiempo ya de viejas, tal y como lo podemos ver en esta lámina de Durán. Sabemos que estos elementos, antes de ser colocados en esta estructura, eran desollados, descarnados. En muchas ocasiones se utilizaba el hervido para descarnar y limpiar todo el tejido y posteriormente se colocaban en este edificio. Es de gran interés mencionar que el programa de arqueología urbana localizó los restos de este edificio denominado Huayzonpantli por medio de sus excavaciones en el recinto sagrado de Tenochtitlan, encontrando una gran cantidad de cráneos con perforaciones laterales realizadas para su exhibición. Aquí podemos ver algunos de estos cráneos mencionados. Ahora bien, la práctica del sacrificio humano ha sido estudiada por diversos investigadores que han trabajado este interesante tema, abordándolo desde distintas perspectivas y, bueno, estudiando fuentes históricas y restos óseos. Entre las obras más citadas y con mayor relevancia se encuentran Ritual Human Sacrifice in Mesoamérica de Elizabeth Hill Boone, El sacrificio humano entre los mexicas de Yolot González Torres, La flor letal de Christian Duverger, El sacrificio humano entre los aztecas de Michel Grolich, Sacrificio humano y tratamientos posacrificiales en el Templo Mayor de Tenochtitlan de Jimena Chávez Valderas y El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana, coordinado por Leonardo López Luján y Guilhem Olivier, en el cual se presentan diversos trabajos enfocados al sacrificio en distintas regiones de Mesoamérica. Con respecto al tema de esta presentación, podría remitir a todos los interesados a que acudan a las obras de Marta Ilian Nájera, quien aborda el sacrificio de españoles.
Dichos trabajos son el don de la sangre en el equilibrio cósmico, el sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas y el sacrificio humano entre los mayas en la colonia. Este artículo se encuentra en la revista de Arqueología Mexicana. La autora recurre a las fuentes históricas para estudiar especialmente el sacrificio de españoles en el área maya. De igual importancia es el trabajo realizado por Enrique Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco sobre la zona arqueológica de Sultepec-Tecuaque, localizada en el estado de Tlaxcala. Estos investigadores se dieron a la tarea de contrastar fuentes históricas con evidencia arqueológica. Y bueno, aquí podemos observar la zona arqueológica de Sultepec-Tlaxcala, la cual se encuentra a pie de carretera cerca del poblado de Calpulalpan. Dicha evidencia arqueológica que mencionan estos investigadores, se trata de diversos objetos recuperados en las excavaciones que confirman la presencia de españoles en este sitio. Entre ellos podemos mencionar anillos, un camafeo, botones y herraduras de caballos, además de huesos de cerdo que, como sabemos, esta especie fue traída por los españoles cuando llegaron al territorio mesoamericano. Por mi parte, esta investigación fue posible gracias a la revisión de diversas fuentes escritas y pictográficas del siglo XVI e incluso a la documentación de ciertos hallazgos de la arqueología. Con base en ellos podemos reconstruir episodios importantes sobre la conquista española. Pasemos ahora a hablar sobre los primeros reportes del sacrificio de españoles. Debemos mencionar que algunas de las prácticas sacrificiales y posacrificiales mencionadas con anterioridad fueron documentadas e incluso vividas en carne propia por diversos españoles. Las primeras narraciones que localizamos sobre el sacrificio de españoles se remonta al año de 1511. En esta fecha, una embarcación que se dirigía de la región de Darién, que actualmente abarca una parte del sur de Panamá y norte de Colombia, hacia Santo Domingo, que es la actual República Dominicana, encalló cerca de Jamaica. Este hecho provocó que la tripulación naufragara en un pequeño bote por aproximadamente 13 días. Fray Diego de Landa indica que cerca de 12 hombres lograron sobrevivir y posteriormente arribaron a las costas de Yucatán. Al llegar a esta región fueron capturados por una población maya y algunos de ellos fueron sacrificados para ofrecer la sangre a honra de sus dioses. Posteriormente fueron cocidos y consumidos de forma ritual. A los individuos que no sacrificaron los encerraron en jaulas y los pusieron a engordar para su posterior inmolación y consumo. Sin embargo, pues sabemos que este hecho no sucedió, ya que entre este grupo se encontraba Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, personajes que pues tuvieron papeles importantes en la historia de la conquista. Por una parte, Gonzalo Guerrero contrajo matrimonio con una mujer local, convirtiéndose en un importante guerrero maya, mientras que Jerónimo de Aguilar se unió años más tarde a Cortés en su paso por esta región para fungir como traductor en conjunto con la Malinche. Posteriormente, en el año de 1518, sucedió otro episodio similar en la región del Pánuco. Francisco de Garay envió un grupo de españoles hacia Veracruz. Al internarse en esta región, su comitiva fue sorprendida por un grupo de indígenas, quienes capturaron y sacrificaron a estos hombres que en su momento pues eran desconocidos para estas poblaciones. La inmolación se llevó a cabo por extracción de corazón, sus cadáveres fueron desollados y las pieles fueron empleadas como trofeos y con ellas decoraron diversos templos. Debemos mencionar que este hecho fue corroborado en los escritos de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, quienes narran que al pasar por esta región en su camino a la ciudad de México Tenochtitlan, encontraron las pieles curtidas de sus compatriotas, pudiendo identificar a muchos de ellos debido a la buena preservación de estas pieles. Se menciona que aún se podía ver las caras con sus barbas que ellos tenían. Con relación a estas crónicas, resultan de sumo interés los hallazgos que se han realizado en el sitio arqueológico de Sultepec, en el estado de Tlaxcala, en el cual se han podido contrastar las narraciones de los documentos históricos
y la evidencia arqueológica, tal y como lo han mencionado Enrique Martínez y Ana María Jarquín. De acuerdo con algunos documentos antiguos, Sultepec era un poblado de filiación a Colua, el cual formaba parte del dominio de Texcoco. Este sitio fue escenario de la captura de una caravana rezagada de españoles que se dirigían a México Tenochtitlan. Este grupo estaba conformado por mujeres, ancianos y heridos, por lo que se retrasaron. Posteriormente fueron capturados, sacrificados, desollados y descarnados. Estos hechos fueron confirmados por un grupo de españoles dirigidos por Gonzalo de Sandoval, pues a su paso por este sitio lograron reconocer los restos de sus compañeros en los templos principales donde fueron sacrificados. Es decir, lograron ver ropa y obviamente pues los restos óseos de ellos, ¿no? Como punto a destacar, también los caballos que iban en esta caravana fueron sacrificados y sus pieles fueron retiradas. Sobre este hecho, Hernán Cortés describe lo siguiente, abro cita, y como al tiempo que esta vez entramos en Tezuico, hallamos en los adoratorios o mezquitas de la ciudad los cueros de los 5 caballos con sus pies y manos y herraduras cosidos, y también adobados como en todo el mundo lo pudieran hacer, y en señal de victoria, ellos y mucha ropa y cosas de los españoles ofrecido a sus ídolos. Y hallamos la sangre de nuestros compañeros y hermanos derramada y sacrificada por todas aquellas torres y mezquitas. De forma muy importante, las excavaciones realizadas en este sitio parecen corroborar dichos sucesos, cobrando importancia el hallazgo de 14 cráneos con perforaciones bilaterales, perdón, ¿qué? Sí. Con perforaciones bilaterales en la región temporal y parietal, orificios que servían para colocar dichos cráneos en la estructura conocida como zompantli. Aquí en esta imagen podemos ver las perforaciones bilaterales que servían para espetar a los cráneos. Por medio de un estudio morfológico llevado a cabo por Martínez y Jarquín, pudo determinarse que algunos de estos individuos presentaban características caucásicas y tenían una edad aproximada de entre 20 y 35 años aproximadamente. Es importante mencionar que los cráneos contaban con huellas de corte asociadas con el desollamiento y el descarne, además de evidencias de haber sido hervidos posiblemente para la ingesta de su carne en un acto de antropofagia. Y bueno, aquí podemos ver, esta es la estructura en donde se localizaron los cráneos, que está asociada al edificio dedicado a Ejecatquetzalcóatl. Ahora bien, las descripciones más detalladas sobre el sacrificio de españoles corresponden a las últimas batallas que libraron los mexicas en contra de las huestes de Cortés. Como vemos, las sociedades venían de una larga tradición religiosa mesoamericana, donde las formas de combate estaban asociadas fuertemente con su cosmovisión. Por tal motivo, mientras que los españoles querían acabar con los ejércitos rápidamente, los mexicas trataban de capturar a sus enemigos y llevar a cabo la inmolación con base en todos sus procesos litúrgicos que, pues sí, que ellos ya manejaban desde época prehispánica. Especialmente destaca el tema sobre el consumo ritual de la carne de los españoles. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo indica que en diversas batallas que se libraron en territorio mesoamericano, tal es el caso de la ciudad de Cholula, sus adversarios indígenas tenían listas grandes ollas en las que cocinarían sus cuerpos acompañados de algunos ingredientes, entre ellos el chile, aunque es bueno, sabemos que también se podía cocer la carne con maíz y sal. En esta imagen podemos ver la cocción de un individuo en grandes ollas y su posterior inmolación en esta parte de atrás. Sin embargo, en otros casos se describe el desprecio que tenían los mexicas por la carne de los españoles. Esto lo podemos conocer por algunas crónicas. Sabemos que durante la toma de Tenochtitlan por parte del ejército de Cortés, Moctezuma fue capturado. Por tal motivo, los mexicas con gran enojo lanzaban amenazas en contra de los españoles para que Tlatoani fuera liberado.
del cautiverio pues en el que lo tenían. Ellos, entre las amenazas, decían que capturarían a los españoles para cocerlos. Sin embargo, no se los comerían, pues indicaban que su carne no tenía buen sabor, ya que era amarga. A continuación, me permito leer una cita de López de Gómara respecto a este hecho. No sois buenos de comer, que el otro día lo probamos y amargáis. Mas echar hemos a las águilas, leones, tigres y culebras, que os traguen por nosotros. Pero con todo esto, si no soltáis a Motexumacín y os vais luego, presto seréis muertos santamente, cocidos con chilmole y comidos de brutos animales, pues no sois buenos para estómagos de hombre. Un ejemplo más lo podemos hallar después de la conocida Noche Triste. Sabemos que los españoles fueron expulsados de México Tenochtitlan. No obstante, se llevó a cabo un contraataque con bergantines y grandes tropas de españoles que avanzaban por el lago y las calzadas respectivamente. Sobre las calzadas pues iban a pie y a caballo. Ahora bien, a pesar de este asedio y a los limitados recursos que los mexicas tenían debido a que no podían salir de la ciudad de Tenochtitlan, no dejaban de librar batallas y obtener victorias efímeras. Diversos cronistas relatan un episodio en el cual los tenochcas y tlatelolcas logran capturar a un considerable número de españoles. Esta captura se llevó a cabo por una trampa realizada por los mexicas, quienes colocaron un falso puente sobre un par de canoas para transitar por la calzada de Tacuba. Hasta donde sabemos, los mexicas incitaban a pelear a un grupo de soldados comandados por Pedro de Alvarado, quienes, pues al ver esta provocación, deciden avanzar apresuradamente antes de recibir la indicación. Al realizar esto, los mexicas se dan cuenta, mueven las canoas y ocasionan que los hombres de Cortés caigan al lago y sean capturados por los mexicas, ¿no? Aquí podemos ver cómo están en el lago y posteriormente los mexicas los capturan. Según se relata, los cautivos fueron llevados de forma inmediata al recinto sagrado de Tlatelolco, en donde fueron atados y adornados con plumones en la cabeza, tal y como se ataviaba a los individuos que se iban a sacrificar en época prehispánica. Posteriormente, estos españoles fueron golpeados y arrastrados al Templo Mayor, además de a unos edificios aledaños cercanos para su sacrificio, mientras que los cadáveres pues fueron despeñados, desollados y posiblemente hervidos. Asimismo, Sagún añade que las cabezas de los españoles y caballos fueron espetadas en el Zompantli. Afortunadamente, contamos con una imagen del Códice Florentino en donde se puede ver este episodio, ¿no? Aquí podemos ver pues las cabezas de los españoles en las primeras dos hileras y las de los caballos en la parte de abajo. Fray Diego Durán indica que los compañeros de los españoles que fueron sacrificados no podían hacer nada para rescatarlos, únicamente escuchaban los gritos y desde el lugar donde se encontraban podían ver lo que pasaba en la cima del Templo Mayor. Sin embargo, pues no podían ingresar a este recinto. A continuación, me permito leer una cita al respecto. Los 40 españoles que allí los indios prendieron, luego en aquella hora los desnudaron en cueros y los subieron al Cu Grande, y delante de todo el ejército español, sin poderlos valer ni socorrer, los sacrificaron, abriéndolos por los pechos y sacándoles el corazón, y ofreciéndolos a sus ídolos. Sus cuerpos fueron echados a rodar por las gradas del templo abajo, los cuales, con grandísimos clamores y lástimas, pedían a Dios misericordia y socorro a sus compañeros, pero no se les pudo dar. Imaginémonos, pues, este pasaje, ¿no? La desesperación que tenían los españoles por hacer algo por sus compañeros, sin embargo, pues, no pudieron hacer nada al respecto. Y bueno, esta pintura, resguardada en el acervo del Museo Nacional de Historia, realizada por el pintor Adrián Unzueta en el año de 1898, pues me parece súper interesante y me gusta bastante
porque en ella se puede ver el sacrificio de españoles llevado a cabo por los mexicas. En ella se pueden ver cómo llevan el cuerpo de un español. Posteriormente se ve la decapitación. Aquí podemos ver los cuerpos ya desechados y las cabezas son espetadas en el Zompantli por otro sacerdote. Ahora bien, posterior a la conquista, la captura y el sacrificio de españoles fue una acción que se continuaba llevando a cabo en diversas áreas de lo que conformó el territorio mesoamericano. Por ejemplo, en la relación de Michoacán se describen diversos hechos en territorio tarasco, en donde los españoles sufrían de constantes agresiones por parte de las poblaciones. En un pasaje se describe la acusación que se hace al Cazonzi por haber dado órdenes de capturar y sacrificar a una caravana de españoles que pasaban en el territorio. Se dice que sus cuerpos fueron desollados y sus pieles fueron utilizadas para llevar a cabo danzas solemnes dirigidas por el mismo gobernante que los mandó a sacrificar. En esta imagen tomada de la obra de Theodor de Bray, podemos ver la captura de un español. En esta parte podemos ver cómo lo están atando, se ve cómo le arrojan un líquido en la boca, mientras que otro individuo está siendo desollado, y en esta sección podemos ver diversas secciones que son cocidas por medio de asado, y aquí podemos ver cómo se está ingiriendo una extremidad. Por otro lado, para la ciudad de Valladolid, Yucatán, se reporta que estas emboscadas se llevaban a cabo cuando los peninsulares se separaban para recorrer la región o bien cuando hacían cobro de tributo. En este sitio se menciona el destazamiento de 17 hombres, cuyos brazos y pies fueron enviados por toda la región para incitar una sublevación de todas las poblaciones en contra de este nuevo gobierno. Para la región de Chemax, también en Yucatán, fueron quemados vivos 2 individuos en copal ardiendo. Algunos investigadores asimilan este acto tal vez con la veintena de Xocothuetzi. Años más tarde, los Itzáes sorprendieron a los españoles en una misa. Primero, bueno, llegaron, dejaron que se confesaran y después los sacrificaron por medio de extracción de corazón. Algunos de los cuerpos los colocaron en estacas para que los españoles que pasaran por esta región pues vieran lo que había pasado, y era una forma de amenaza. En esta misma área maya, pero ahora en Guatemala, los habitantes de Zacatequepes tomaron a jóvenes de una población que se habían sometido por voluntad propia a los españoles y los sacrificaron como protesta contra estas comunidades. Los españoles, al saber esto, envían a un grupo para tratar de convencerlos de que se sometieran y de que pues dejaran de hacer estos actos. Sin embargo, estos también fueron capturados y sacrificados, dejando vivo a solo uno de ellos para que llevara el mensaje de lo que había pasado y obviamente pues dijera que ellos no se iban a someter ante los españoles. Sin embargo, Cervantes de Salazar menciona que estos actos se realizaban en diversos territorios de la ahora Nueva España, relatando lo siguiente, abro cita. Como no andaban los españoles tan juntos, a los que hacían pensaban, como sedientos de nuestra sangre, con qué novedad de tormentos los podrían acabar. Y así, a unos tenían muchos días en lo más secreto de una casa fuerte encerrados, sin darles de comer 2 o 3 días. Y después, cortándoles un miembro de su cuerpo cocido o asado, se lo daban a comer. Tanta era la sed de su más que mujeril venganza. A otros asaban vivos a poco fuego, porque más durase el tormento. A otros desollaban vivos, como en nuestro tiempo hacen los chichimecas, que han hecho gran daño en el camino de México a los Zacatecas. Tal y como pudimos observar, el sacrificio y los tratamientos posacrificiales realizados a los españoles, pues lograban infundir miedo a las huestes de Cortés. Basta recordar unas líneas de Bernal Díaz del Castillo, quien menciona: temía yo que un día que otro me habían de hacer lo mismo, porque ya me habían nacido 2 veces para llevarme a sacrificar, y quiso Dios que me escapé de su poder.
Desde entonces temí la muerte más que nunca. Y esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se me ponía una como grima y tristeza en el corazón. Orinaba una vez o dos, y encomendándome a Dios y a su bendita madre, y entrar en las batallas todo era uno. Bueno, aquí con esta cita, pues podemos ver el miedo, el temor que tenían los españoles de que los capturaran y los sacrificaran, ¿no? Al ver pues todo lo que ya había pasado con algunos de sus compañeros. Ya para finalizar, debemos decir que el sacrificio es un tema que no deja de sorprendernos, mucho más cuando pues lo encontramos asociado a diversos cautivos peninsulares. Estos hechos nos dejan observar la diferencia de pensamiento, costumbres y tradiciones bélicas entre las culturas occidentales y las mesoamericanas. Mientras que un grupo optaba por asesinar y aniquilar rápidamente a sus enemigos para poder tomar el territorio, pues otros preferían, en el caso de las poblaciones prehispánicas, capturar a sus adversarios para ofrendar a los corazones y la sangre a sus diversas deidades. A pesar de que los europeos recibían tratamientos rituales muy similares a los que se les daba a los sacrificados en época prehispánica, pues debemos señalar que había implicaciones simbólicas distintas. Por ejemplo, pudimos notar que los procesos litúrgicos no se llevaban a cabo en los sitios o tiempos indicados. Quizás esto se debe a la premura de los sucesos, ya que pues al estar en constante lucha por la conquista, pues los individuos, los indígenas, perdón, tomaban a los españoles y los sacrificaban en ese momento, pues no podían esperar a que llegara una fecha específica o bien no los podían llevar a alguno de sus templos, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Espero pues les haya gustado esta pequeña presentación y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Karina López, por tu presentación. Yo creo que muy interesante todo lo que platicaste y sobre todo muy adecuado para la exposición temporal que tenemos actualmente en el museo y sobre todo has respondido muchas preguntas del público, que bueno, de todas maneras por acá nos están llegando algunas. Judith tuvo problemas técnicos, pero ya está por entrar. Mientras, queremos mandar saludos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook del museo y los invitamos a que sigan haciendo preguntas para Karina López. Ella es integrante del proyecto Templo Mayor. Armando Becerril nos dice, la estrategia en la batalla entre mexicas y contingentes de españoles e indígenas era contraria. Por parte del mexica era capturar al mayor número de enemigos y por el bando contrario era el del aniquilamiento. Dentro de los sacrificados era de considerar que tanto españoles e indígenas sufrían la misma suerte. Dentro de los sacrificados, sí, como acabo de indicar, pues se realizaban tratamientos sacrificiales muy parecidos, tanto en poblaciones indígenas como posteriormente en españoles. Sin embargo, pues por los tiempos, por la constante lucha ya en la conquista, pues no podían realizar las mismas acciones que en época prehispánica, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que el sacrificio se llevaba a cabo en algunos edificios, en algunas festividades tales como las fiestas de las veintenas, ¿no? El sacrificio de indígenas. Sin embargo, pues ya a la llegada de los españoles, esto no podía realizarse debido a que pues estaban en batalla, ¿no? Entonces, sí se realizaban sacrificios también por extracción de corazón, se decapitaba, se desollaba, sin embargo, pues no se realizaban las mismas acciones como tal. Muchas gracias, Karina. Y bueno, precisamente uno de estos pasajes que narraste de Sultepec Tecuaque lo tenemos exhibido en la exposición Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, que los invitamos a visitar, no se la pierdan, está muy interesante.
y sobre todo ahora que se conmemoraron los 500 años. Tenemos saludos desde Quintana Roo, nos ven en otros estados de la República, incluso más allá de las fronteras. Les mandamos saludos a todos y a todas quienes nos ven. ¿Existe algún indicio que para descarnar los cráneos se utilizara la cal? Hay una investigación realizada por Miguel Botella, en la cual se indica que posiblemente los cráneos de Sultepec fueron hervidos con agua de cal. Sin embargo, pues no es algo que se realizara constantemente, ¿no? Por ejemplo, en las fuentes históricas, pues no se menciona que los cráneos se descarnaran con cal. Es decir, el proceso de descarne sí se podía realizar por medio de hervido, sin embargo, podía ser únicamente con agua natural, no necesariamente se indica que se colocara cal para agilizar el proceso de descarne. Muchas gracias. Al hacer prisionero a Moctezuma II, se inició una reacción violenta por parte de los mexicas y fueron amedrentados al tener grandes ollas en las que cocinarían sus cuerpos. ¿En qué momento surge el primer acto de antropofagia por parte del mexica Tenochca? Bueno, hay algunos pasajes históricos que podemos ver en documentos escritos, en los cuales se indica que en su proceso de peregrinar hacia la ciudad de México Tenochtitlan, hay un sacerdote llamado Tlacatecolot, el cual les enseña el consumo de carne humana, ¿no? Se menciona que este sacerdote pues les dice que tienen que sacrificar individuos y posteriormente comerlos. Entonces, tiene un origen mítico y posteriormente pues se dice que desde ahí los mexicas comenzaron a realizar antropofagia. Ya está aquí Judith. Muchas gracias, Michi, perdón por Hubo problemas técnicos. mis fallas técnicas que no sé si ya mandamos saludos a todas las personas que están siguiéndonos en Facebook. Muchísimas gracias por ayudarnos ahorita a mandar estos saludos. Bueno, no sé si ya platicaron un poquito de esto que estábamos tras de la presentación, que creo que a la gente luego pues le interesaría un poco saber esto que decíamos, ¿no? Karina, ¿cómo es que en tu análisis que estás, bueno, nos presentaste un panorama histórico y además de también todo lo que es tanto las fuentes documentales como los datos arqueológicos? Platícanos, porque a lo mejor entre arqueólogos luego nos entendemos, ¿no? ¿Cómo hacemos este proceso de generar todas estas conclusiones a partir de los datos arqueológicos y las fuentes históricas? A lo mejor empezamos un poquito por los datos arqueológicos de cómo hacemos para saber qué tipo de sacrificio están haciendo y cómo identificamos la diferencia entre por ejemplo, los huesos hervidos y los que están quemados. Claro. Bueno, por ejemplo, el sacrificio en general queda documentado en algunos restos óseos, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio por extracción de corazón, en algunas ocasiones quedan huellas de corte en las costillas. En el caso de la decapitación, pues eso lo podemos ver entre las vértebras cervicales, que es en donde se realiza el corte para separar la cabeza del cuerpo, ¿no? Y bueno, en contextos arqueológicos, pues estas evidencias sí se han encontrado costillas con huellas de corte, cabezas con vértebras que tienen huellas de corte también entre la tercera y cuarta vértebra. Por ejemplo, en el caso del desollamiento, también este se ve reflejado en la mayoría de los casos en huesos que no tienen tanto tejido, ¿no? Por ejemplo, en cráneos se pueden ver las huellas de corte que quedan al realizar el desprendimiento de la piel porque se utiliza el hueso como punto de apoyo, ¿no? En el caso del hervido o bien de la antropofagia, pues esta la podemos ver presente cuando hay huesos hervidos. Sin embargo, pues
el encontrar un hueso hervido tampoco quiere que asegura que haya habido antropofagia, ¿no? En ocasiones, pues también el hervido se utilizaba para descarnar, ¿no? Tal y como se menciona, que pues servían los cráneos que después iban a ser colocados en el Zompantli. Todos estos, estas evidencias arqueológicas, pues se han localizado, por ejemplo, en Templo Mayor, ¿no? En el caso del hervido, pues hemos encontrado diversos huesos que presentan ciertas características que nos pueden indicar que obviamente hubo un proceso de cocción, ¿no? O también puede pasar en la exposición directa, que es decir, cremado, o bien que colocaron un hueso directamente al fuego. Además, pues todas estas acciones están documentadas en las fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, como mencioné en una de las diapositivas, se dice cómo cocían los cuerpos de los individuos sacrificados, cómo los metían en grandes ollas, cómo los servían. En el caso del desuello se indica, ¿no? Que, pues realizaban el corte de la piel y posteriormente lo retiraban del cuerpo y esto se ve reflejado y se confirma con los restos óseos. En el caso de la decapitación también, se puede ver tanto en pictografías como leer en diversas fuentes escritas y obviamente en el registro arqueológico pues está corroborado también, ¿no? Que sí llevaban a cabo todos estos actos. Interesantísimo todo este mundo del sacrificio. Es enorme, creo que las temáticas. Por aquí nos hablabas precisamente que es una actividad polisémica con diferentes significados. Eso creo que está súper interesante para poder hacer un poquito del corte, porque por ahí nos están preguntando también que hablemos de los diferentes tipos de sacrificio de acuerdo a las veintenas. A lo mejor podemos ir amarrando un poco con los ejemplos que estuviste revisando, por ejemplo, que nos platiques un poquito. Va a haber una conferencia específicamente de Tecuaque, pero a lo mejor con este caso que tienes sobre los cráneos de Sultepec, lo que implicó precisamente en el calendario ritual de cuando los confinan y cómo poco a poco los fueron sacando para hacer esos sacrificios. Sí, bueno, el sacrificio también en las veintenas es un tema súper amplio, ¿no? Porque, pues, en algunas se realizaba extracción de corazón, pero posterior a la extracción de corazón, pues se realizaba el desollamiento, en algunas de ellas se bailaba con la piel, en otras veintenas, pues únicamente se realizaban banquetes antropofágicos, ¿no? En este caso del sitio de Sultepec, pues no se indica, no se menciona en las fuentes en qué momento se realizó el sacrificio de estos españoles, pero pues sí, posiblemente se dejaron para una fecha específica, ¿no? Por ejemplo, también en el área maya, eh, como mostré también en una de las diapositivas, se dice que los encerraban y los engordaban, ¿no? Entonces, es posible que pues los encerraban para después, en alguna ceremonia importante, pues los inmolaran, ¿no? Entonces, sí, el tema de sacrificio en veintenas es súper amplio porque en la mayoría de las veintenas, pues hay evidencia de sacrificio, ¿no? Hay muchísimos relatos en los que se dice qué clase de tratamiento se hacían, qué individuos eran los que se sacrificaban, porque en la mayoría de las ocasiones los individuos que se sacrificaban pues eran representantes de ciertos dioses, ¿no? Entonces también dependiendo de qué personaje era y en qué fecha se realizaba esto, pues era el tipo de sacrificio y el tipo de tratamiento que se les daba. Gracias, sí, creo que por aquí era un poco la duda que tenían de cómo era que se identifican en diferentes veintenas, pues es que tiene que ser un análisis contextual de la posición, qué elementos lo acompañan. Y bueno, aquí Karina nos presentó como que en general el ejemplo de cómo en diferentes fuentes y en diferentes momentos del proceso, no solo de la conquista después, también cuando van Claro. en incursiones hacia el norte, pues hay estas capturas y se siguió haciendo el ritual del sacrificio. Pero aquí nos preguntan de que mencionaste por ahí de que se hacían estas injerencias de ciertas partes del cuerpo. También nos preguntan que si el corazón se engüía, si se engüía. Sí, bueno, hay una fuente
en la que se indica que el corazón únicamente era consumido por los sacerdotes. No hay alguna otra referencia en la que se indique que se comían el corazón o que alguien más pudiera comer el corazón, solamente los sacerdotes, ¿no? Entonces, y solamente hay una referencia. Entonces, pues sí, ¿no? Como también se menciona, el consumo de carne en general también era muy especial, o sea, no todas las personas podían realizarlo, nada más cierto grupo muy contado y en ciertas fechas, ¿no? Entonces, sí, sobre el corazón también, sí, solamente hay una mención y este consumo lo realizaban los sacerdotes. Sí, sobre este aspecto hay que regresar a esto precisamente que mencionabas de los significados también. Por ahí creo que tú mencionaste al principio de el significado que tiene el cuerpo, ¿no? De esta especie de teofagia, de comer al cuerpo también no es un acto así como de muy de que, ay, me gustó, no, sino porque tiene que ver con en una parte ceremonial y con el pensamiento de la cosmovisión mesoamericana muy diferente, que es precisamente, tú mencionaste por ahí lo de tener como la energía, la vitalidad, ¿no? De diferente manera se concibe el cuerpo y esa es la parte como de que queremos explicar por ahí, ¿no? Porque nos preguntan, el caso del pozole, ¿no? Si se puede considerar como algo, sí, ceremonial, sí, de ahí viene esta idea del consumo. Y nos preguntan si también el zacahuil sería una especie de comida también ritual. Zacahuín. Pues, no hay mención, o sea, no hay algo que se le asemeje, por ejemplo, como en el caso del pozole, ¿no? Que digo, tampoco, pues, era pozole como tal, ¿no? Porque, pues, únicamente llevaba maíz. Se dice que a veces se ponía maíz, en otras ocasiones ya aparte, pues, se cocinaban con chile, pero, pero no hay una referencia. Sin embargo, sí hay referencias de que también había cocción, por medio de una especie de barbacoa, ¿no? Se indica que un conjunto de infantes fueron consumidos, o sea, fueron cocidos en barbacoa, así se indica en la fuente, y, pues, posteriormente fueron consumidos, ¿no? Es también sobre la barbacoa, bueno, sobre este proceso de cocción que es por medio de, pues, de piedras calientes que se meten en un horno, hay pocas referencias, ¿no? La mayoría de las referencias que encontramos, que tampoco son tantas, hablan sobre la cocción, pero en un medio líquido. O en su caso, el asado, ¿no? Que también podían colocar el cuerpo, pues, directamente sobre el fuego y ya posteriormente, pues se realizaba también el consumo. Gracias. Por aquí nos pregunta Sofía si qué pasaba en el caso de que la carne fuera consumida no por la gente de la nobleza o los tlatoanis que estaban mencionando, si hubiera ese caso, si hay mención de que pasara alguna represalia. No se indica que haya una represalia, solamente hay un caso en el que se indica que la población en general comió carne humana, pero fueron muy pocos, pero era muy difícil que se tuviera acceso, ¿no? A este tipo de alimento. Como mencionamos, pues era un consumo ritual, entonces sí estaba muy cerrado como ese consumo a únicamente, pues sí, grupos de élite, ¿no? Por decirlo así, que era la nobleza, pues mercaderes, el captor, o sea, es decir, quien en la guerra cautivó al individuo que se iba a sacrificar. Y bueno, ya sus familiares, por ejemplo, más cercanos o sus amigos a quien él invitaba, eran los que podían consumir esta carne. En general, pues no había un acceso, ¿no? Toda la cocción y todo esto era muy controlado. Justo a lo mejor por aquí es una de las dudas que nos preguntan si se hacía algún tipo de ritual para poder comer la carne humana. Bueno, por ahí mencionaste y pusiste unas láminas de la Cachipehualistli, que es esta fiesta donde
tiene diferentes procesos. Por ahí en el Museo de Templo Mayor tuvimos una exposición justo que se hablaba de todo lo que implicaba la ceremonia, desde la captura de los que iban a ser sacrificados, se preparaban durante un año, y todo eso implicaba cada paso de una ceremonia. Entonces sí hay una. No sé si a lo mejor aquí la pregunta es específicamente cuando iba a ser ingerido algún tipo de ritual que se describa. Pues únicamente en algunas ocasiones se menciona que el cuerpo era lavado y ya posteriormente pues se ponía a cocer. Pero más allá de eso, pues no hay alguna indicación porque obviamente pues todo el proceso ritual se realizaba antes, ¿no? Bueno, o sea, se iba realizando conforme a la ceremonia. Por ejemplo, pues primero obviamente se realizaban danzas, posteriormente se realizaba el sacrificio y obviamente ya después los cuerpos eran ingeridos. Muchas veces el cuerpo era despeñado por las gradas y en otras ocasiones el cuerpo era bajado cargando y posteriormente pues este cuerpo se podía llevar a algunos templos, sí, para realizar su cocción, o bien también se llevaba a la casa del captor, ¿no? Es decir, al calpuli de la persona que lo había capturado, pues también ahí se llevaba y era donde se realizaba pues obviamente todo el proceso de desmembramiento, perdón, y pues posteriormente la cocción. Pues súper interesante, el tema da para muchísimo. Tenemos muchas preguntas. Me da emoción que es un tema que parece fácil, pero la verdad no, o sea, sí, y tiene muchísimas implicaciones, sobre todo para hacer estudios y análisis, ¿no? Nos queda muchísimo camino por recorrer, y bueno, Karina, justo eso es la línea que está desarrollando, ¿no? Por aquí nos preguntan si se sabe en qué momento se prohibió el consumo de la carne después del proceso, supongo que de la conquista. No, o sea, realmente no, bueno, obviamente había prohibiciones, ¿no? Así como prohibir el sacrificio de españoles, pues también se prohibió todos esos rituales, ¿no? El consumo de la carne. Sin embargo, bueno, hasta el momento no se sabe que se siga consumiendo carne humana, pero lo que sí es que hasta hace, unos años, bueno, no tengo exacto el número, pero pues se siguió realizando sacrificios humanos, ¿no? De forma ya, pues obviamente muy, muy escondida, pero pero no, o sea, no hay algo que diga, pues en este año ya se dejó de consumir carne humana, ¿no? Que pues obviamente esto ya con la conquista pues empezó a dejar de suceder. Muchísimas gracias por aquí al comentario de Andrés Campos, justo que nos hace esta reflexión de la importancia que tú pusiste por aquí, unas fuentes para poder referirse a si se quiere saber un poquito más del tema, porque cada libro que nos presentaste es una vertiente, es un pedacito de lo que es el mundo de todo lo que tiene que ver el sacrificio, y por supuesto de que lo hacemos de la manera más científica para poder tener datos mucho más fidedignos, y como siempre, pues tener siempre esta idea presente de que la ciencia pues siempre va avanzando, se van descubriendo nuevas cosas, y que justo uno de los quehaceres de la arqueología es ir descubriendo y ir contrastando lo que nos contaron en las fuentes contra las evidencias que vamos teniendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, si en Mesoamérica se practicaba, sí, no lo mencionaste por ahí al principio, ¿desde cuándo en Mesoamérica pues tenemos evidencia de la práctica del sacrificio? Por supuesto que sí, es un tema que hay que pensarlo de diferente manera, ¿no? No es como que no se practicaba así porque era diferente el pensamiento que se tenía, ¿no? Por aquí mostraste una imagen que me impactó mucho, que era justo cuando explicaba lo del Zompantli, ¿no? Esta torre de cráneos, y que en algún momento nos comentaba el doctor Rueda que uno de los temores de los españoles a morir de esta forma cuando sabían que los iban a capturar para ser sacrificados era porque se tenía del lado español mucho temor por perder su alma. Si el cuerpo era como consumido, entonces ya no lleva un proceso como un proceso más de enterramiento con ciertos rituales
de tipo más católico, porque pues se perdía el alma. En el caso mesoamericano, tiene diferentes procesos, más o menos tú por ahí, ¿no? ¿Hay algo así que nos puedas a lo mejor comentar rapidín sobre la diferencia precisamente de cómo se concibe el cuerpo en general? Ok. Sí, bueno, en el caso de Mesoamérica, pues también el cuerpo era algo súper importante, ¿no? Cuando sabemos que había distintas entidades anímicas, tanto en la cabeza, como en el corazón, como en el hígado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues al realizar la decapitación, pues sabemos que esta energía pues se liberaba, o bien al realizar la cardiectomía, también la energía que se encontraba dentro de este sitio, pues también era liberada. Sin embargo, no, o sea, esto no era como los españoles, ¿no? Que les daba miedo perder su alma, ¿no? Porque este tipo de energía, pues, era la que se necesitaba por la que se ofrecían los sacrificios, pues, para poder hacer este tipo de renovación de energía y que, pues, todo siguiera fluyendo, ¿no? Que todo siguiera existiendo. Entonces, pues, como parte del cuerpo digo, el estudio del cuerpo humano también es súper amplio, ¿no? Hay una obra súper importante pues, de Alfredo López Austin, llamada Cuerpo Humano, Ideología, en la cual hace un estudio buenísimo sobre todo esto, ¿no? Respecto a las entidades anímicas, las partes del cuerpo, qué había en cada parte del cuerpo. Entonces, sí, o sea, es, muy diferente, ¿no? La percepción que tenían las sociedades prehispánicas del cuerpo humano a la que tenían los españoles, ¿no? Porque tal vez para las sociedades prehispánicas no había un alma como tal, como se ve en el catolicismo, ¿no? Que decían, no, es que mi alma, si no muero de cierta forma o esto, pues mi alma no va a ir al cielo, ¿no? Entonces, sí son cosas muy distintas. Muchas gracias. También nos preguntan que si hay algún tipo de registro donde hubiera precisamente un castigo por seguir teniendo estas prácticas. Pues más bien me preguntan un registro por parte de fuentes históricas donde los españoles estén prohibiendo pues hacer este tipo de rituales. Creo que por ahí presentaste una lista de códices y más bien creo que va hacia lo referente que se hace ya en la etapa colonial, ¿no? Que Ujú. tú recuerdes así de justo de, pues todo lo que se hizo precisamente con el trabajo de los frailes, pues fue precisamente de ya no hacer este tipo de rituales. No recuerdo ahorita para posclásico altiplano, sí recuerdo que hay para la zona de Oaxaca, pero no sé si tú recuerdas algo de fuentes para el centro de México. Pues sí, bueno, hay menciones, ¿no? Hay menciones en las distintas fuentes del centro de México en donde se indica, ¿no? Que ya esto sí era prohibido y pues estaba escrito. Entonces, pues al momento de observar, ¿no? O de lograr eh, captar en el momento cuando se estuviera realizando, no sé, un sacrificio, pues obviamente los personajes que lo estuvieran llevando, pues eran apresados, ¿no? Y posteriormente, pues como sabemos, eran juzgados por la Inquisición, ¿no? Que ya era pues órgano que regulaba todos estos tipos de actos. Pero sí, al parecer sí hay algún tipo de fuente. En este momento no recuerdo bien cuáles son, pero sí lo llegué a ver sí, al estar revisando para documentar todo esto. Pues interesante. Creo que hay muchísimo. A mí me quedan más preguntas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor retomemos un poquito esta idea de que la la antropofagia, ¿no? Por ahí creo que ya te preguntaron un poco de en qué momento se hacía, pues es una práctica, justo tú ahorita nos lo estabas comentando, de poder tener esta idea de engullir, porque estás teniendo como la energía de otro. Eh, También por aquí mencionaste algunas cosas que tienen que ver ya directamente con los procesos de cómo se hacen todos los rituales y
pues me encanta este ejemplo que nos pusiste de unos habitantes mayas, ¿no? Donde precisamente se hacen estos actos de, pues los vamos a capturar y ya se hace el ritual del sacrificio, porque aquí hay una cosa que queda más claro, ¿no? Este acto también sirvió en algún momento, además del simbolismo de engullir y tener la energía de otro, pues también fue un acto como para poder tener a los enemigos como a raya, ¿no? Por eso me encanta este ejemplo que justo nos estabas mencionando. Lo mencionaste creo que un poquito más rápido de cómo se hace, de decirles como una advertencia, ¿no? Entonces también ahí lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿Tú crees que también, o más bien esto también fue parte fundamental del sacrificio? Sí, yo creo que ya en años posteriores sí fue ya una parte fundamental, ¿no? Porque, pues, obviamente tenía su implicación todavía en cierta forma de pensamiento prehispánico. Sin embargo, pues, ya también, los propios indígenas pienso que veían que con eso los españoles, pues, se amedrentaban, ¿no? O lograban infundirles temor. Entonces, pues, creo que también por eso es que lo realizaban, ¿no? En el caso de lo que se menciona, que dice que ponían el cuerpo en una estaca para que cuando los españoles pasaran, pues, lo vieran, ¿no? Y, o sea, eso es como estaban súper conscientes de que sí, que con estos actos, pues, los españoles no se iban a acercar o por un rato se iban a mantener alejados, ¿no? Entonces, sí creo que ellos ya también pensaban como en la forma de mantenerlos alejados. Pues precisamente dos casos, ¿no? En el Museo de Templo Mayor por ahí hay un ejemplar de una estaca con un cráneo que es de madera, pero justo esto que nos estás explicando está reflejado en una pieza que está en la sala 4 de ahí del Museo de Templo Mayor, y Ujú. el Zompantli, que pues es la evidencia mucho más contundente de cuando la describen, ¿no? Con lo que causó la impresión para uno de los cronistas de decir que se sentó a contar toda una tarde todos los cráneos, pero que también ya el profesor Eduardo Matos lo ha mencionado, ¿no? Que también era una manera de mantener como a raya a todos los enemigos, y justo esa misma estrategia se siguió replicando. En el caso acá de Tecuaque, pues igual y lo vamos a ver un poquito más en las otras conferencias, pero esa manera también de que capturaron esta caravana que nos describiste al principio, en la que venían todos y conviven con sus captores, para después ir saliendo poco a poco a ser sacrificados. Pero también puede ser que es una manera de demostrarle al enemigo de no te tenemos miedo, tenemos a raya también. Sí. Bueno, creo que ese tema va a ser mucho más interesante desarrollarlo cuando llegamos a Tecuaque. Hay todavía muchas preguntas, pero aquí nos dice si la técnica del desollamiento siempre era la misma. No, no era la misma. Había, bueno, hay un trabajo, un libro que salió hace poco sobre desollamiento humano entre los mexicas y bueno, ahí el autor menciona cuáles eran las formas de realizar el desollamiento en la región de Tenochtitlan, ¿no? En ella menciona que había dos formas de desollamiento, una de forma transversal y otra longitudinal, me parece. Y pues estos cortes se realizaban para desprender la piel desde la cabeza hasta, obviamente, hasta los pies. Em, entonces, no eran siempre las mismas formas, pero bueno, eso está documentado en este libro, ¿no? Sobre desollamiento humano entre los mexicas. Así se llama la obra. Efectivamente, pues no, luego no es la misma, pero sí tienen ciertos patrones de técnicas Ujú. que se veían los sacerdotes y cómo era súper importante con el conocimiento que tenían de toda la La anatomía anatomía. para poder hacerlo eficiente, y que ya eran las personas que lo tenían practicado, ¿no? Esta idea Sí. de tanto de las herramientas como el dominio de la técnica, ¿no? De todo. Ujú. Sí, Y claro. por, Sí, o sea, se menciona que, por ejemplo, pues ellos ya tenían como ese adiestramiento, ¿no? Que ya realizaban los cortes en cierta parte
Y bueno, eso se ve también reflejado en la evidencia arqueológica, ¿no? En los cráneos, por ejemplo, pues se puede ver que los cortes están por lo regular en las mismas secciones, entonces quiere decir que ellos ya tenían, pues sí, súper calculado dónde iban a cortar, qué partes iban a cortar, porque también si cortaban como una parte mal, pues obviamente ya no podían sacar la piel entera, entonces sí, sí, sí había una especialización muy, muy fuerte. Ujú. Tanto de animales como de hombres, ¿no? De hacer Claro, sí, precisamente desollamiento de pieles, ¿no? sí. Por aquí nos preguntan si se tiene registrado el consumo de carne de mujeres e infantes. Bueno, creo que por ahí mencionaste algo de Zompantli. ¿Quieres ampliar algo sobre eso? Sí, sí se tiene documentado el consumo de mujeres e infantes, pero en menor cantidad. O sea, por lo regular las fuentes indican que los individuos que se consumían eran hombres de entre 20 y 30 años de edad, ¿no? Pero en general las mujeres sí se consumían, pero eran en menor cantidad y los niños todavía en mucho menor. Por ejemplo, los niños pues se consumían, bueno, se indican que en una de las veintenas que se realizaba su consumo era en la de Atlcahualo, ¿no? En que los consumían, bueno, obviamente los cocían y posteriormente se realizaba su consumo. Pero sí, sí hay consumo de la carne de mujeres, niños, e incluso hay una referencia en la que se indica que también eran consumidos ancianos, pero es como muy, muy breve lo que nos dicen. Muy bien, pues por aquí la pregunta creo que más difícil que se me hace, pero pues hay que ir como poco a poco planteando propuestas. En el caso de cuando desollan a todos los individuos, ¿dónde estarán los cuerpos que no estamos encontrando en los contextos arqueológicos? Hay una propuesta por parte tuya, bueno, no sé si estoy quemando un poco tu tesis, pero a lo mejor que nos puedas ir como medio adelantando un poquito. No pasa nada. Sí, hay una propuesta que la trabajo en mi tesis, ¿no? En la cual, pues, indico que, por ejemplo, pues, como mencioné, el consumo del cuerpo no se daba en el templo mayor como tal, ¿no? O en el recinto sagrado, sino que se realizaba fuera del recinto. Entonces, pues, es posible que obviamente esos restos óseos, pues, hayan quedado en los diferentes barrios, ¿no? Y pues, obviamente, pues, ahorita, pues, es difícil, ¿no? Realizar excavaciones en la Ciudad de México porque, pues, hay ya muchísimo, bueno, ahí está llena de edificios, ¿no? Entonces, sí, esa es, una de las propuestas que hago en la tesis, ¿no? El por qué no se encuentra el esqueleto postcraneal dentro de las ofrendas y los depósitos del recinto sagrado de Tenochtitlan. Pues muy buena y interesante la propuesta. Ya estaré justo ahí para que podamos ver toda la propuesta, porque pues sí, es una de las cosas que creo que ha impactado a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿dónde están los demás? Bueno, creo que tú por aquí nos mencionaste también esta idea de la reutilización del cuerpo, que pasa diferentes procesos, un cráneo o partes del cuerpo que son reutilizadas, se exponen en el Zompantli y después son redepositadas en otros contextos, ¿no? Y sobre todo en el caso de Templo Mayor, por ahí, por ejemplo, tenemos las piezas que son las máscaras cráneo, ¿no? Que son precisamente un buen ejemplo de cómo se pasa diferentes procesos. Igual el cuerpo, no sé si tú tengas algún registro o una mínima evidencia por ahí de que los estén utilizando para herramientas o si también habrá esa posibilidad de que son cremados. Sí, pues, es posible que sí se utilizaran para realizar algún tipo de herramienta. Sin embargo, pues, como mencionamos, ¿no? En templo, por lo regular, no se encuentran tampoco, herramientas, ¿no? Por lo regular, las herramientas que se encuentran, pues, son realizadas con huesos de fauna. Entonces, es difícil, ¿no? Es un poco complicado saber qué sucedía, más allá del consumo, ¿no? O del desecho del cuerpo. Y en cuanto a la cremación, pues, en algunos trabajos, ¿no? Se indica que, por ejemplo, Jimena Chávez, en su trabajo sobre cremación,
indica que la cremación se realizaba únicamente también para cierto grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, en funerales de algunos dignatarios. Entonces, pues en general no se realizaba como para toda la gente, ¿no? Entonces, pues es posible que no vaya como hacia ese camino, ¿no? Tal vez sí se utilizaban para hacer algunos artefactos, algunos instrumentos, sin embargo, pues no, hasta el momento no hay alguna evidencia, ¿no? Que lo confirme. Pues sí, ahí justo es una de las cosas que estamos pendientes de poder resolver en algún momento con las excavaciones, porque pues hasta que tengamos la evidencia Ujú. podremos saber la ciencia cierta si están depositados o están siendo quemados, o incluso a lo mejor en algunos puntos, la ciudad de Tenochtitlan pues era una isla, ¿no? Entonces, ¿a dónde podrían haber Mejor. quedado los restos? Ujú. También está rodeada de un lago, entonces, pues, esa es otra de las salvedades que tenemos que considerar en el caso de las exploraciones arqueológicas. Bueno, pues, vamos a ir a lo mejor haciendo un cierre de la excelente exposición que tuvimos contigo. Ha Sí. sido un placer estar aquí conversando un ratito contigo es un tema amplísimo, ¿no? Tenemos Sí. muchísimo todavía por, por, por delante y sobre todo pues por la investigación, que eso es lo que pues con estas conferencias es lo que queremos transmitir, nuestra misión pues es prácticamente hacer que la gente conozca de esta manera de todo lo que hacemos detrás de la investigación. Nos decías, por ejemplo, en el caso de los cráneos que se expusieron en el Zompetlén, el específico de ahí, que son personas de alrededor de entre 25 y 30 años caucásicos. ¿Es un rango que también llegaste por ahí a leer o no se sabe si eran también personas más o menos adultas jóvenes los que están capturando en los casos del norte y en el caso del área maya, de los españoles? Eh, no hay, no se indica el rango de edades en las fuentes, no se menciona, ¿no? De qué edad hayan sido. En general hablan de que se capturaron los grupos y se sacrificaron, pero no abordan como, o sea, no especifican bien a qué grupo de edad pertenecían, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sultepec, pues es gracias a los estudios, ¿no? De Enrique Martínez, que pues se puede llegar a esa edad, ¿no? De los estudios de su perfil biológico, en el cual se puede ver que tenían aproximadamente ese rango de edad. Sin embargo, en las fuentes no se indica cuál era la edad de los españoles que fueron capturados. Algo más que nos quieras ir comentando de aparte de todo, porque la presentación estuvo muy claramente enfocada en todos los datos que tienes de fuentes, pero sí me gustaría a lo mejor ahorita como platicar en términos de cómo extraes toda esta información de lo que es mm, mucho más, una ciencia más dura, que son los análisis específicos ya que tienes que ver sobre lo que están haciéndose más allá, por ejemplo, ADN, cosas que te dan precisamente pautas para ir identificando a lo mejor poblaciones, quizá ya genéticamente de dónde podrían estar relacionados y cómo si esto lo abordaste o lo puedes abordar con los informes a lo mejor técnicos que has revisado. Claro, bueno, esto pues no, bueno, aquí en la presentación no se abordó. Sin embargo, pues para realizar estos análisis sí necesitamos los restos óseos, ¿no? Como tal, porque pues obviamente de ellos es de donde se va a extraer la información. En el caso de información genética, pues se necesitan algunos fragmentos de hueso o en su caso algún molar, pues para de él poder obtener la información de ADN, ¿no? O sea, se hace toda una serie de análisis para obtener esa información. También hay otros análisis que son la isotopía, ¿no? Hay isotopía de estroncio, de oxígeno. Entonces, también este estudio nos ayuda para poder saber procedencia y hasta incluso dieta, ¿no? Poder saber pues qué era lo que comían. Sin embargo, sí necesitamos pues el resto óseo con la menor cantidad de contaminación posible para de ellos poder extraer
pues todo este tipo de información. Gracias por hacer esta aclaración, porque es de las cosas que casi no, de ahorita lo comentábamos, ¿no? Es de las cosas que, pues en el caso del público a lo mejor no logramos a veces de transmitir que para hacer y llegar a veces a estas conclusiones que tú ya estás como presentando, pues detrás de eso hay toda una investigación muy minuciosa, como esto de que para tener una muestra que nos represente a lo mejor cómo sabemos si eran caucásicos o no, pues detrás de eso tuvo todo un análisis que tuvo que ver desde la forma en que se excavó, cómo se recuperaron los restos óseos, el procedimiento que se hace a veces que es casi estar operando, aislar los contextos para que no se contaminen y puedan llegar a hacerse lo mejor posible estas muestras y tener mejores resultados. Y pues toda esa información a veces técnica nada más nosotros no la podemos como entender, pero creo que sí era importante mencionarlo aquí para que sepa por qué estamos llegando a veces a estas conclusiones o de dónde partimos con esta información, pues a partir de todo este análisis que, pues bueno, no se menciona a detalle, ¿no? Ujú. Tú nos quieres recomendar otra bibliografía, bueno, pusiste una bibliografía, pero algo a lo mejor que pueda ser en revista, que sea mucho más de publicación no tan científica. Ujú. Pues en la revista de Arqueología Mexicana hay diversos artículos, de hecho hay un número dedicado al sacrificio humano, ¿no? Entonces ahí vienen pues muchísimos textos en donde se lleva a cabo el sacrificio humano en diversas áreas de Mesoamérica, ¿no? Área maya, el norte, Chichén, entre los mexicas, ¿no? Entonces pues en esta revista es como una de las de más fácil acceso en la que pueden consultar toda esta bibliografía, ¿no? Y bueno, en algunas otras publicaciones de esta misma revista, pues llegan a salir algunos artículos en los que se puede consultar este tipo de información. Pues, gracias, Karina. Por aquí justo nos estaban diciendo de lo de tu tesis, pero bueno, al momento que Karina ya pueda tener la Escuela de Antropología, tiene una biblioteca, me parece que ahorita no está abierta, pero pues es el lugar donde generalmente todos los trabajos que hace de corte antropológico, antropología física, arqueología, pues ahí es la casa mater, también en el Museo Nacional de Antropología. La biblioteca también cuenta con un acervo de todas las tesis que se producen en la Escuela Nacional de Antropología, entonces esos dos lugares son donde podrían consultar tanto en algún momento la tesis de Karina como la que mencionó o parte de la bibliografía que nos presentó. Bueno, pues creo que no sé si hay por aquí otras preguntas, creo que ya hubo muchísimas en cuanto a lo del sacrificio, es un tema que siempre crea ahí como cierta polémica, pero pues que bueno, estamos justo para contestar todas esas dudas que tenga y pues para presentar poco a poco estos temas que están siendo parte a propósito de la exposición, ¿no? Y muchísimas gracias, Karina, por apoyarnos con esta presentación. Nosotros tenemos una partecita por aquí en la exposición que habla precisamente de un sitio donde cautivaron a esta caravana de españoles y que presentaron en el Zompantli los trenes, ¿no? No dejen de visitarla. Vamos a seguir con el ciclo de conferencias hablando de otros temas y vamos a presentar en la siguiente sesión un tema que tiene que ver con las causales del armamento. Entonces, nos vamos encaminando a la siguiente causal, causas militares, y pues no dejen de seguirnos. Por aquí vamos a presentar el cartel, vamos a tener a dos personas que justo nos van a hablar de las estrategias militares, ¿no? El doctor Marco Antonio Cervera y la arqueóloga Juana Moreno. Ampliamente se los recomiendo porque vamos a tener el caso único de un arma que es mexica, casi no tenemos en contexto este tipo de suerte de poder encontrar materiales orgánicos y sobre todo algo tan importante como un arma mexica. Entonces, pues los esperamos en la siguiente semana para que nos puedan seguir. Son los martes y los jueves a esta misma hora y en este medio. Pues por mi parte, vuelvo a agradecerte que estuvieras con nosotros, Karina, y pues Gracias nos a vemos ustedes. en la siguiente emisión. Hasta luego. Adiós.